Que el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar la paracha de Bamidbar. Iniciamos nuevo libro, el cuarto libro de la Torá. Y yo sé que todos leyeron la porción y están bien con mucho conocimiento que van a entender bien fácil todo. Entonces, vamos a iniciar. Barujet Adonai Ameboraj. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol amami benatan lanu et torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amén. Bamidbar, en el desierto. Dice, aquí inicia nuestra porción, dice, habla Adonai a Moshe en el desierto. De Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Otra pregunta, ¿esto ya era un censo o ya se había tomado un censo anterior? Se mencionan varios censos. Hay unos libros o sabios que mencionan el censo de los 70 que llegaron a Egipto. Pero cuando leímos en números y que todo el mundo tenía que llevar medio shekel, ¿sí? Ahí te dice el número que va a contar aquí. Y ese medio shekel era para el Mishkan, para el tabernáculo, ¿sí? ¿De qué era el shekel? ¿De qué material? Plata. Plata. ¿Dónde se usa la plata? En el templo. Para cubrir el lugar santo. ¿Sí? Para cubrir el lugar santo. Y dentro del lugar santo, acordemos que es oro. ¿Dónde se usa el cobre? Todo el patio, donde está el agua, el lavacro, es de cobre. Las bases del Mishkan, esas son de cobre. ¿Por qué se usa el cobre? Habíamos visto varias cosas, ¿no? Tú, con solamente el material, tú sabías dónde estabas ubicado. Si vives un metal como oro, es dentro del lugar santo o lugar santísimo. Nada más se puede usar oro ahí. ¿Sí? Y entonces va saliendo y ves la plata, que es lo que forra a lo que está el oro. Afuera, tú ves el cobre, ¿sí? Y no sé si han visto varias cosas que hablan del cobre. Y para los que no saben de jardinería, hay muchos que dicen que tú cuando siembras, pongas alrededor de tu bancal o jardín alambre de cobre. ¿Por qué? Protege. No sé qué hay que tenga el material de cobre, pero protege a los animales que pueden andar por abajo, como topos, roedores. No les gusta el cobre, no sé por qué. Ahora, viendo el Mishkan, ponían las bases de cobre. Todas las bases del patio eran de cobre. Eso evitaba que animales pudieran correr por debajo, topos o lo que sea, y no entraran al Mishkan. Hoy en día lo siguen usando. Hoy en día se sigue usando. ¿Qué tan importante puede ser el cobre? Es un muy buen conductor también. El mejor conductor es el oro. El mejor conductor, tanto de electricidad como de calor, el oro. El problema del calor, que lo derrite el oro. El problema de la electricidad, que cuánto te va a salir el cable de oro. El problema del oro es el mejor conductor de electricidad. Pero imagínate si tuviéramos cables de oro. Si el de cobre se lo roban, ujú, el de oro te dejan sin luz. Mm. Cuando hay varios circuitos de los teléfonos en los chips, usan oro. Investigue, cada teléfono tiene una porción pequeñísima de oro, pero todos tienen. ¿Por qué? Porque es el mejor conductor para los microchips. Y esos los soldan o las fusiones son con oro. El embarazo.
¿Por qué crees que lo usa? Sí, el dispositivo para las mujeres es de cobre. Evita, realmente es lo que previene. Pero eso es como tratar a una plaga, ¿no? Tratar de que no fecunde. Y eso es jugar a ser Dios. Jugar a ser Dios. El único que puede dar vida es Hashem. Sí, mata, mata. Entonces, si tienen un jardín, busquen alambre de cobre, rodeen el jardín y se van las plagas. Y si le ponen luz, hasta el marido se lo lleva. Entonces, ya se me olvidó por qué estábamos hablando del cobre. Ah, las bases, ya, ya. Entonces, aquí en el desierto, ¿qué hay en el desierto? ¿Por qué en el desierto? No hay nada. ¿Por qué Hashem lleva al pueblo al desierto? Para empezar algo, muchas veces nosotros pasamos una dificultad y a veces nos sentimos solos. Y a veces decimos, es que esto, ¿por qué me pasa a mí? Pero cuando sucede eso, es porque Hashem quiere tratar contigo, con tu carácter, con tu forma de ser. En el desierto, Hashem le habló a su pueblo. ¿Por qué? Porque no hay distracciones. Aquí somos tú y yo. Aquí no hay nadie más. ¿Sí? Mira, el desierto, características, bajas precipitaciones, casi no hay lluvia, clima seco, un suelo árido, temperaturas extremas, baja presencia de flora y fauna, terrenos erosionados y bajos nutrientes. Prácticamente es un lugar donde casi no hay vida, casi no hay vida. Cuando dice que pasaremos por un valle de sombra de muerte, ¿a qué cree que se refiere? Si aquí no hay vida en el desierto, ¿a qué se refiere el valle de sombra de muerte? Que tampoco hay tanta vida, ¿sí? En el desierto, Hashem usó Midbar, es desierto, va Midbar en el desierto, ¿sí? La palabra Dalet Bet Resh, Dabar, habla de palabra. Es donde él les iba a decir su palabra. Los llevó al desierto para dar su palabra. Es la misma raíz de desierto, hablar. Quiere decir que Hashem, estas son palabras que tienen la misma raíz. Dalet Bet Resh, Dalet Bet Resh, Dalet Bet Resh, todas tienen Dalet Bet Resh. Diver es mandamientos, dar mandamientos, hablar, es donde Hashem los iba a instruir. Entonces, cuando pasamos dificultad, si uno puede hacer dos cosas, hacer lo mismo que hizo el pueblo, quejarse, te la libras fácil, pero quejarte lo único que va a hacer es que no salgas del desierto. Y la otra es escuchar, escuchar la voz de Hashem, porque es donde te está llamando. Entonces, cuando ves a una persona que llega una queja de esa persona, no está escuchando la voz de Hashem. Ese es el momento donde Hashem te va a llamar, donde Hashem quiere entablar algo contigo. La queja no funciona, nunca ha funcionado. Y si creemos que Hashem es todopoderoso, tenemos que aprender que lo que llega a nuestras vidas es con un propósito, como un desierto, y es donde Hashem quiere hablarnos. Dibur, un discurso, todo el discurso, los 10 mandamientos, ¿dónde se dieron? El Sinaí, los mandamientos, el discurso, leadbir, vencer, exterminar. Si hay lo que dice la Torá, escuchas mis mandamientos y vivirás. Vas a vencer también la muerte por escuchar mis mandamientos. No los escuches y morirás. Te da la forma de vencer también. Dover, una palabra, una persona que habla, y deber, plaga. Deber es igual que una, o sea, hablar o dar la palabra es igual que una plaga. ¿Cómo llegaron las plagas a Egipto? ¿Quién las determinó? ¿Quién determinó las plagas? Hashem, a través de Moshe. Pero era su palabra, su dabar. Se va a hacer esto,
el día de mañana, ve, preséntate y esto va a suceder. Hashem le decía con su palabra a Moshe lo que iba a suceder. Hashem con su palabra creó el mundo. Entonces quiere decir que la palabra tiene un poder de lo que se habla, se dice. Por eso muchas veces dice lo que sale de tu boca, tener cuidado. Tener cuidado, ¿por qué? Se puede cumplir. Y si salen malas palabras, a lo mejor te las puedes tragar las palabras. Entonces, si somos hechos a imagen y semejanza de Hashem, cree que haga poder en sus palabras. Creo que sí, creo que sí. La queja trae algo bueno, nunca trae nada bueno. Nunca va a traer nada bueno. Quejarnos nunca trae nada bueno. Entonces, una de las narrativas que viene aquí en esta primera capítulo es cómo se formaron. Dice, vas a hacer el censo, vas a contarlos por sus familias y por la descendencia de su padre. ¿Sí? Entonces, la familia, ¿de dónde viene? ¿Y quién es su papá o quién es su padre? Vemos que dice, bueno, de la tribu de, no recuerdo las palabras, pero de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de, no me acuerdo el nombre. Pero estos son los que representan ese conteo. Estos son las cabezas de ese conteo. Y ahora, el significado es bien interesante. Casi todos los significados son muy buenos, excepto dos. ¿Sí? Elisur es Dios da forma. Eli tiene que ver con Elohim. Y Sur puede ser piedra o puede ser algo que Hashem moldea. ¿Sí? Elisur. Son dos palabras compuestas. Todos los nombres tienen como una fusión de dos palabras. Selumiel, Dios de paz. Selumiel es, Selú es como viene de la palabra shalom, ¿sí? Es una conjugación de la palabra shalom. Y el, terminación, es Elohim. Es como el Dios de paz. Lo interesante de Judá es Naasón. Dígame. No, es la casa. Es de la tribu de Judá. Es Naasón. El nombre de la cabeza es Naasón de la tribu de Judá. ¿Sí? Viene de, o sea, cuenta el padre. Vamos a leerlo para que no. Léelo. ¿Sí? Esos son Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés. De cada tribu, estos son los que, las cabezas de cada tribu, como viene ahí. ¿Sí? Entonces, ¿quién falta aquí? Leví. Leví falta. ¿Por qué? No iba a ser contado. Sí fueron contados, pero fueron contados aparte. Más adelante vemos el censo de ellos. Entonces, la palabra de Nazón. Nazón viene de la palabra, o la raíz es Nahash. ¿Se acuerdan qué es Nahash? Serpiente. Serpiente. ¿Por qué de la tribu de Judá pudiera venir la serpiente? De hecho, Nazón significa, es un encantador, un adivino. Si de Judá va a venir el Mesías, pero primero llega el falso Mesías. Y si primero llega el falso Mesías, ¿de qué tribu tiene que ser? De la misma tribu. Tiene que aparentar ser el Mesías. Entonces, si quiere aparentar ser el Mesías, tiene que venir de aquí. Entonces, estamos viendo un censo en el que es para entrar a la tierra, en el que ya está un Mishkan. Porque cuando se está formando esto, cuando se hace el conteo, ya está formado el Mishkan. Una vez formado el Mishkan, se hace el censo. ¿Sí? Entonces, Natanael es la dádiva o lo que Elohim te da. Eliab, Elohim es mi padre. Viene la palabra Elohim y Ab de padre. Elishama, Elohim escucha.
Elí, Shama o Shema. Gamaliel, Gamal es la recompensa. Gamal también puede ser como un camello, pero en este caso es Gamaliel, la recompensa de Elohim. No sonaría bien el camello de Elohim, ¿verdad? Abidán, el padre es juez. Ayeser, hermano, viene de Ají. Ají es hermano, mi hermano. Eser es alguien que ayuda, ayuda. Entonces, un hermano que ayuda. Pagiel es el impacto o el golpe de Elohim. Eliasaf es Elohim reunirá. ¿Se acuerdan que al final de los días se habla de una asaf, de una reunión? ¿Qué es lo que va a reunir a Hashem? A su pueblo, ¿sí? Y al último viene Ajira. Ajira es un hermano malvado. Ají Ra. Ajira. Es el hermano malvado. Entonces, una vez que Hashem reúne a su pueblo, vas a ver quién es el hermano malvado. ¿Sí? Entonces, recordemos, esto es el conteo, el censo que se hace. Va a ser otra vez igual. Hashem no cambia. ¿Están anotando? Para ah, tómale foto mejor. ¿Sí? Ahorita la manda al grupo. Ok, entonces, al último vemos al hermano malvado. Una vez que Elohim reúne a su pueblo. Pero hay algo antes de que Hashem reúna a su pueblo, tiene que ver con el hermano que ayuda. Un hermano que ayuda. Recordemos que el segundo templo fue destruido por que no había amor entre hermanos. El amor al prójimo no existía. Esto se tiene que levantar. Y lo viene el fin de la era. ¿Sí? Entonces, viendo eso en el desierto, viendo el orden que llevan los patriarcas, ahora vamos a ver qué sucede en el desierto. ¿Por qué Hashem escoge el desierto? Dice, haré talar sus vides y sus higueras. Esto es en Oseas 2:12. También es parte de la porción. De hecho, la Haftará habla de esto. Sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes, y la reduciré a un matorral, y la comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaban de sus arcillos, de sus joyeles, y se iban tras sus amantes, y se olvidaban de mí, Adonai. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. Hablaré a su corazón y le diré, le daré sus viñas desde ahí y del valle de Acor por puertas de esperanza. Ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida a la tierra de Egipto. Hashem está hablando tiempo diferente, no es el mismo tiempo de la salida de Egipto, pero está haciendo un recordatorio a Oseas. Recordemos que la esposa de Oseas era una esposa infiel. Ese es considerado Israel, una esposa infiel. ¿Sí? Pero dice Hashem que le iba a llevar al desierto. ¿Para qué? Para hablar a ella. ¿Por qué Hashem hace esto? Depende toda la atención de él. Pero si Hashem fuera un malvado, sucedería exactamente lo mismo. ¿Cuántos de aquí conocen el complejo de Estocolmo? ¿No? ¿Uno? ¿Dos? Ok. Ese complejo es una persona secuestra a alguien, la tiene encerrada. Y él la alimenta, acomoda el lugar, lo que sea, la mantiene encerrada o cautivada. El complejo de Estocolmo es de que esa persona se enamora de su cautivador, termina enamorada de su cautivador. ¿Por qué sucede? Es el que está supliendo, es el que está supliendo. Sucede igual. Si te aíslan, tú vas a tener que buscar a alguien de tu dependencia y ahí van a hacer algo hacia él. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto así?
Igual en el militar. ¿Qué es lo que hacen? Te preparan para que funciones como una sola persona, como un solo ser, que no dependas a veces de los demás, que tú puedas funcionar como una persona aislada. Y muchas veces esa mentalidad, ¿por qué? Porque en un momento en la guerra tú puedes terminar aislado. Vas a depender nada más de ti. Y te preparan para eso. Te preparan para estar aislado. Dígame. Si se fijan, mientras más capacitados están, más solos están. Mientras más rango tienen, más aislados de las personas son. Terminan así, pero es parte de una preparación. Entonces, Hashem puede ser un Dios perverso si la lleva a mal, a aislar al pueblo y llevarlos a mal. Pero Hashem es un Dios de amor, es un Dios que habla su palabra, que le muestra la misericordia, le muestra el camino de vida, le muestra yo te cubriré, yo te protegeré, yo te sustentaré, yo te llevaré a casa. Ese es el camino de Hashem. Te aísla para decirte yo te llevo a casa. ¿Sí? Eso es lo que hizo la nube cubriendo al pueblo 40 años. ¿Sí? Entonces, el fuego, la noche de pared de fuego. Entonces, ¿qué hay en el desierto? Esta es una foto de ahí de Israel. ¿Qué árbol es ese? Un árbol de acacia, de la madera de acacia. Crecen no juntos, son solos, aislados. Pero si tú ves, es desértico. Pero ellos crecen ahí, ahí, se mantienen firmes. Y Hashem pidió que construyeran el Mishkan o el arca del pacto, el arca del convenio, ¿con qué? Madera de acacia. ¿Por qué? Es una madera muy resistente. Es una madera que no entran hongos, no entran animales. De hecho, los animales, insectos no les gusta porque es demasiado dura. Entonces es una madera que no se pudre. Entonces, si Hashem es el simbolismo de llevarnos al desierto, ¿para qué? Para darnos la firmeza como un árbol de madera de acacia. Dice que hace mucha referencia a Salmos, incluso a la Torá, de que somos como árboles. Salmo 1 literalmente dice que somos árboles plantados. Así es el hombre. Entonces, ¿por qué es tan bueno este árbol si no hay una corriente de agua? ¿Cómo se mantiene? Tiene que ir muy profundo a buscar el agua, ¿sí? No es un árbol que le está fluyendo el agua. Como los grandes árboles crecen bastante, pero el agua la tienen ahí. Son árboles que están al lado del río. El agua fluye. Es buena la madera, pero también la madera esa se pudre. No es de las mejores. El árbol de acacia, para que pueda tener agua, su raíz es muy profunda. Entonces, si es profunda, ¿cómo debemos de estudiar la Torah? ¿Superficial, ahí lo que nos caiga, lo que nos salpique? ¿O ir más profundo? Tenemos que ir más profundo, tenemos que realmente meditar en la Torah, realmente meditar, no agarrar tantos libros, libros y libros y libros, porque te vas a llenar de muchas cosas, pero agárrate 4 versículos, medita en ellos, mastícalos, como una vaca, ¿no? Estás todo el día masticando los versículos a ver qué hay más debajo. La Torah tiene 70 caras. Esas 70 caras, muchos dicen, pues son diferentes formas de ver. No, cada vez que vuelves al versículo que ya habías leído, vas a entender algo diferente. Porque si creemos que esa es la palabra del Dios vivo, esa palabra aún sigue hablando. Siempre vas a ver diferente. Aunque hayas leído el versículo, lo vuelves a leer y encuentras más cosas. Y siempre va a haber algo más. Si te quieres deleitar en eso, lo puedes hacer. ¿Sí?
Sí, digo, los demás es base de la Torah. La Torah es la que está, es la palabra Elohim, entendemos que es la Torah. Los demás son escritos de sabios, son salmos, son cánticos que hacen referencia a la Torah. Son muy buenos también. Pero tú vas a ver que esos dependen de la Torah. Ellos se maravillan de la Torah. Tú lees el Salmos de David. ¿De qué se deleitaba David? Oh, cuán hermosa es tu Torah, cuán hermosa es tu... El Salmo 119. ¿De qué habla? Todo el Salmo 119 es respecto a la Torah. O sea, ¿a quién le canta David? ¿A un libro o las maravillas que Dios puso a Shem en su palabra? El autor del libro. Le canta al autor del libro. ¿Cuál gran regalo te ha dado? ¿Sí? Entonces, es lo de la madera de acacia, todo lo bueno que es esa madera. Entonces, si tú te mantienes firme en la Torah, si tú vas, buscas en la Torah, no tan fácil te mueven, no tan fácil te convencen de hacer otra cosa. ¿Tiene sentido? Los cactus también crecen ahí en el desierto. No en el de Israel, muy pocos, pero de este lado. Pero también crecen ahí. Entonces dice, las espinas protegen a los cactus de los depredadores. Varios también sirven para reducir la pérdida de agua. ¿Por qué tienes que reducir la pérdida de agua? Trae vida. En un lugar donde casi no fluye la Torah, como en este lado. Si tú vivieras en Israel, todo es Torah. Todo fluye de acuerdo a la Torah. Tú tienes las fiestas de acuerdo a la Torah. Tienes el Shabbat de acuerdo a la Torah. Tú no tienes que hacer nada porque no puedes salir a ningún lado, está todo cerrado. La comida es limpia. Todo es más fácil. ¿Sí? Todo es más fácil. Pero en el desierto, en este lado del mundo, donde la Torah no es algo común, donde guardar mandamientos, donde guardar las fiestas, donde guardar Shabbat no es el primordial. ¿Qué podemos ver ahí? Un cactus lo que retiene es el agua. Y el Salmo 1 nos habla del agua, que es la Torah, que alimenta los árboles. Entonces el cactus lo que va a defender más, el agua. Genera espinas para mantener el agua. Proporciona sombra, crea una capa de aire que ayuda a mantener la frescura de la planta. Son símbolos de longevidad por su lento crecimiento. Crece centímetros al año. Se los asocia con la paciencia y la resistencia. ¿Somos pacientes? ¿Somos resistentes? ¿O fácilmente nos mueven? ¿O fácilmente reaccionamos? La paciencia es algo que lleva tiempo. No nace uno con paciencia. No. Y nunca pidas fuerza cuando no tienes paciencia. Te agarras golpeando a todos. Tienen la capacidad de florecer por la noche y cerrarse al amanecer. Florecen en la oscuridad. Florecen en la oscuridad. Cuando el mundo está más oscuro es cuando ellos tratan de reproducirse. ¿Dónde se reprodujo el pueblo de Israel? ¿Egipto es un lugar oscuro o es un lugar de luz? Es un lugar bajo, es un lugar de oscuridad. Es un lugar de mucha maldad. Idolatría. Es un lugar oscuro. Ahí se reproduce el pueblo. Así como estos cactus en la oscuridad. Uno escoger, ok. Por eso dice que somos llamados a ser luz. ¿Cómo hace la creación Hashem? Lo primero que hace es separar la luz de las tinieblas. O sea, quiere decir que el mundo está oscuro y ahí Hashem separa los suyos. Ujú, ¿sí? Entonces, ese es el punto de creación o de nueva creación
que en el Nuevo Testamento o en el campamento anterior nos dijeron, nueva creación, ya soy, me bauticé, ya estoy nuevo, ya estoy libre, ya no tengo que hacer nada. El punto es ser luz en un mundo de oscuridad. El mundo sigue siendo oscuro. A menos que Hashem ya esté aquí, el mundo sigue viendo día y noche. Cuando Hashem esté reinando, no va a haber oscuridad. Entonces, ese es el punto, ser luz en un tiempo de oscuridad. Ahí comienza la nueva creación. Bien, los demonios creen. Nuevo Testamento, sí, el Nuevo Testamento te habla de que los demonios creen también. ¿No sabían quién era Yeshua cuando se acercaba? ¿No decían quién era él? Los demonios también creen y ya está la salvación ahí nomás por creer. Estamos mal, estamos mal. El Nuevo Testamento nos habla claramente que no es la forma, no es solamente creer. Definitivamente ellos, sí- definitivamente ellos están desde el principio y tienen más tiempo creyendo que nosotros. ¿Sí? Entonces, Jeremías 2 5 al 6 dice, así dijo Adonai, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Adonai que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta, despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Cuando habla de Hashem nos va a sacar del valle de sombra de muerte, es esto, un lugar donde no hay vida. Esa es sombra de muerte. La sombra de muerte es algo que no lleva vida. Pero allí es donde se reproduce el pueblo. Ahí es donde sobrevive el pueblo. Ahí es donde es una luz para las naciones. Isaías 35, 1, 4 dice, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo y se gozará y florecerá como la rosa. Porque habla que en la venida, en los últimos días, el desierto va a florecer. El desierto va a florecer. Cuando descendió la presencia de Hashem. Porque va a renovar. Y ahorita tú puedes ir viendo una ciudad que hace referencia a esto. Israel, el 45% de su territorio era desierto. 45% de su territorio era desierto. ¿Cómo puede ser una nación que florezca en un desierto? ¿Cómo puedes producir un vino de buena calidad en el desierto? Pero ¿quién hizo florecer? Tú puedes trabajar en el desierto y Hashem es el que hace florecer. El esfuerzo de, sí, es el esfuerzo de ellos, pero el que da la vida a final del día de las plantas, de los animales, es Hashem. De uno mismo es Hashem, ¿sí? Entonces, Él hace florecer el desierto, usa al hombre, el hombre tiene que ser testimonio, el hombre tiene que dar esa luz, esforzarse, y Él es el que pone el resultado. Entonces dice, ellos verán la gloria de Adonai, la hermosura de Dios nuestro. La gloria. ¿Qué es la gloria de Adonai? Lo acabamos de ver. En el Vayikra, en Números. La gloria de Adonai desciende ¿dónde? En el Mishkan, en el templo. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo aquí? Que ellos van a ver la gloria de Adonai cuando florezca el desierto. Quiere decir que Hashem está restaurando. Si podemos ver que el desierto sigue floreciendo, vas a ver la gloria de Adonai. ¿Sí? Entonces, Isaías 41:3 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Hablad al corazón, habla al corazón de Jerusalén. Decidle a voces
que es tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Adonai por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Adonai, enderezad calzada con la soledad de nuestro Dios. ¿Dónde escucharon eso? En el desierto. ¿Dónde Juan el Bautista, dónde estaba bautizando? En el río, pero no era un área. Lo vuelven a leer y se van a dar cuenta. ¿Dónde bautizaba Juan el Bautista? Comía langostas, pero no las langostas que conocemos, eran como chapulines. Entonces, todo esto nos habla que el desierto es algo que va a florecer. Hashem nos habla en el desierto. Entonces quiere decir que el desierto es como si nos llevara a un lugar de oscuridad, a un lugar de sombra de muerte, y de ahí nos va a rescatar. De ahí Él nos va a llevar a casa. Usted mencionó ahorita la nube y la pared de fuego. Tiene que ver con el camino de Hashem. Dígame. Eh, Va a volver a leer el versículo. Dice, cuando anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque, pero ese es el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque yo sé que Él no anda en valle de sombra de muerte, está en Egipto todavía. ¿Sí? Valle de sombra de muerte no es, uno ya entiende, cuando está en el valle de sombra de muerte, no tiene miedo porque Hashem está con usted. Lea el versículo 23 y va a entender qué es el valle de sombra de muerte. Tenemos que pasar por el valle. El pueblo tuvo que pasar por el desierto. El desierto representa el valle de sombra de muerte. Y vaya que murieron muchos. Y si quiere contar, son 600, más de 600,000 hombres murieron en esos 40 años. Si hace el conteo, son como 40 diarios. Era un valle de sombra de muerte. Sin contar extra los que murieron con Corej, sin contar extra los que murieron cuando desobedecieron a Shem y fueron a guerra después de hablar mal de la tierra, murieron mucha gente. La serpiente de bronce fue otra. Tú puedes ver, murieron muchos. Cuando se quejaron de la comida, también murieron. Mucha gente murió. Es un valle de sombra de muerte, pero mientras te mantengas en mi palabra, no te va a pasar nada. Así es. Entonces, dice, de 20 años arriba, todos aquellos que puedan salir a la guerra. La guerra aquí es Seba, la palabra Seba. Adonai Sebaot. ¿Sí? Tenemos un rey que los que pueden salir a guerra. ¿Qué es salir a guerra? Habla para los varones mayores de 20. Defender. Los contaréis tú, Aarón, por sus ejércitos y estarán con vosotros un varón de cada tribu, cada uno de jefe de la casa de sus padres. 20 años, si queremos contar el número 20 es Esrim. Esrim es 20. ¿Sí? Esrim es 20. Tú sumas el número de Esrim de Ain, Shein, Resh, Yud y Mem. Por ahí, por ahí. 620. 620 es lo mismo que Keter. ¿Qué es Keter? Corona. Si 620, el número 20 y Keter tienen que ver con la misma gematría. Y ahora 620 son las letras que cuando Hashem dio los 10 mandamientos. Las letras en hebreo son 620 letras. Éxodo 20, luego, si no me cree, pues te va y los cuenta. Se va a Éxodo 20 en hebreo.
No, son 613 mandamientos. Pero cuando da los 10 mandamientos, en Éxodo 20, cuando da los 10 mandamientos son 620 letras que pone ahí en los 10 mandamientos. Esa es la base de los 613 letras. En Éxodo 20, cuando dice no matarás, todas esas son 620 letras. ¿Sí? Pero eso es una base. Si tú ves los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Hashem. Los otros 6 tienen que ver con el prójimo. Cuando le preguntan a Yeshua cuáles son los grandes mandamientos, amar a Hashem y amar al prójimo. Te da 2 mandamientos. Pero esos 2 mandamientos los puedes ver en 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos se ven en los 613 mandamientos. ¿Sí? Todo es los primeros mandamientos, cómo agradar a Hashem. Ahí te dice cómo llevar ofrendas, qué tipo de ofrendas puedes llevar. No todas las ofrendas son por pecado. Hay ofrendas porque simplemente te quieres acercar a Hashem. Sí. Entonces, pero estos engloban, estas 10 palabras que se dieron en el Sinaí, engloban los 613. Pero son 620 letras, el equivalente a Keter. Porque al final de los días dice que se nos dará una corona. Keter. Porque Pablo menciona que persigamos la corona. ¿A qué corona se refiere? ¿Qué corona es? Recibiré una corona. ¿Qué corona es? Y en hebreo corona es Keter. Y son 620. Y porque al final de los días es que eres una santidad Adonai. ¿Qué es ser santo Adonai? Separado, apartado de Hashem. Entonces quiere decir que Hashem va a apartar a su pueblo. Quiere decir que los que reciban la corona fue porque son apartados para Hashem. Quiere decir que esos van a ir a vida. Quiere decir que los que van a vida son los que guardaron la Torá, porque aquí dice, aquí tienen la bendición y la maldición. Quiere decir que esos son los que leyeron las 10 palabras, 620 palabras, son los que reciben la corona. Y la cumplieron. Es responsabilidad del hombre. ¿De ven? ¿Qué tipo de guerra vas a pelear? Son diferentes guerras. Que entonces, ahí está. Fíjese lo que dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Vimos ahorita que no estaban levitas, porque ha hablado nada a Moshe diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios, sobre todas las cosas que le pertenecen a él. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Si vemos, Hashem de Egipto sacó como primogénito a Israel, ¿no? A Faraón dijo, deja ir a mi primogénito. Israel es su primogénito. Pero una vez del becerro de oro, apartó a otros primogénitos y que fueron los que se apartaron para no contaminarse con el becerro de oro fue la tribu de Leví. Luego, no todos los levitas están en función en el tabernáculo. Tienen otras funciones, pero no todos los levitas son sacerdotes. De ahí apartó a Coat, ¿sí? De la tribu de Coat son los que tienen función en el Mishkan. Y ahí, de los que tienen función en el Mishkan, apartó a la descendencia de Aarón, ¿sí? Y de la descendencia de Aarón, obviamente Aarón era el Cohen Gadol. Entonces, Hashem tiene un grupo. De ese grupo saca una primicia. De ahí saca otro, que es Coat. De ahí saca otro,
que es la descendencia de Aarón. Coré, ¿se acuerdan de Coré? También es de Coat, también es de Coat. Es primo hermano de Aarón, pero no fue elegido, ¿sí? De ahí sigue la descendencia de Aarón y de ahí saca a Aarón como sumo sacerdote. Tú vas viendo cómo Hashem va eligiendo, ¿sí? Es como una pirámide, si lo quieres ver así. Entonces, ¿cuál era la función de estos levitas? Servir en el templo, pero tiene una función bien especial. Dice, cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y esto estamos hablando de los del linaje de Aarón. ¿Sí? Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento. Por ejemplo, Coré quiso acercarse. ¿Qué le pasó a Coré? Extraño. Aunque era levita, aunque era de Coat, fue un extraño que se acercó. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se acercaron. ¿Podían acercarse? Realmente no. No era el tiempo de acercarse. Entonces dice, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre los hijos de Israel. O sea, que la ira de Hashem no se vaya sobre los hijos. Ellos son los que contienen la ira de Hashem. ¿Ejemplos? El becerro de oro. ¿Quién intercedió por el pueblo? Moshe. ¿Moshe qué es? Levita, hermano de Aarón. ¿Sí? Ah, cuando en ay, se me fue, Pinjas, Finés, nieto de Aarón, ¿qué hizo? Estaban muriendo gente, estaba muriendo gente, ¿y qué hizo? Él contuvo la ira de Hashem. Cuando pidieron comida, que querían carne, ¿quién contuvo la ira de Hashem? Moshe de nuevo. Cada vez que se quejaban, ¿quién lo hacía? Moshe. ¿Qué le pasó a la hermana de Moshe cuando se quejó de él? Delante de Hashem. Lepra, rápido, sales fuera del tabernáculo. Y los levitas contienen la ira de Hashem. Y es importante que ellos estén para contener la ira de Hashem. Si no se desarrolla algo, cuando subían al monte Sinaí, no iba Aarón, Moshe y otros hombres. ¿Qué eran esos hombres? Me los dejo de tarea. ¿Quiénes eran esos hombres? Cogieron varios hombres que no podían subir al mismo nivel de Aarón y Moshe. Pero ¿quiénes eran esos hombres? Líderes. Josué. ¿Y Josué de quién era? ¿Pero subió hasta donde estaba Hashem? No, no. Va a haber niveles. Entonces, ajá, congregación. Ok. No sé por qué se me fue. Ok. Entonces, si vemos los hijos de Israel de la congregación, ellos calmaban la ira de Hashem. Son los encargados de armar y desarmar el Mishkan. ¿Cómo se movía el Mishkan? ¿Cómo sabían que había que moverse el Mishkan? La nube, la nube, había señales. ¿Cómo se fue Yeshua? Entonces, si se fue en una nube, ¿qué es tiempo de qué? Mover el Mishkan. ¿Y por qué dice así como le viste ir, él volverá? Cuando él venga en la nube, ¿es tiempo de qué? ¿Y quién lo tiene que poner? Los levitas. Ah, entonces tiene sentido. Porque la Torah no ha terminado o la palabra esta ya terminó. No.
Es vigente, es vigente. Ellos contienen la ira de Hashem. Y muchas veces, cuando hacemos el templo a un lado, los levitas, ahorita no, porque no hay Mishkan, pero aquí dice, queremos que vuelva Mashiach, queremos que vuelva Hashem. Si él pone un pie en la tierra, ¿quién quedaría vivo? Santidad. Hablamos de santidad. Pero cuando tienes un pueblo, que tienes un primogénito, que saben cómo contener la santidad de Hashem. Porque cuando se construyó el Mishkan, ¿para qué se hizo el Mishkan? Para que pudiera descender la gloria de Hashem en ese lugar. Y los levitas estaban en la función de interceder con el pueblo. ¿Sí? Como Moshe, interceder delante de Hashem y entrar, salir y interceder por el pueblo. Estaba así formado, este celeste, norte, sur y oeste. Moshe y Aarón a la puerta y Judá a la puerta. Merari, Gerson y Coat estaban alrededor de Mishkan. Ellos son los que guardan donde desciende Hashem, ¿sí? Y lo ya son las 12 tribus. ¿Tiene sentido o no? ¿O sí? Ok, entonces la nube marca algo bien importante y tenemos que entender cuando Mashiach vuelva en la nube, si cuando se fue era tiempo de quitar el tabernáculo. Por eso cuando se fue leemos en Josefo que ya todo ya no funcionó igual. Seguía en función el templo, pero ya no todo funcionaba igual. Siempre creía a la derecha el cabrito y ahora ya no. Era tiempo, no fueron como 40 años después fue destruido, pero era tiempo de moverlo. 70 fue, pero Mashiach no murió cuando inició eso. Mashiach murió a los 30 y algo de años. Después de que muere, fue en el año 70 de nuestra era. Entonces, uno entiende, tiempo de destruir. Ya no funciona el templo igual. ¿Qué representa eso de derecha a izquierda? Siempre caía a la derecha. El que era para Hashem era a la derecha. De Azazel. Yom Kippur. El cabrito siempre caía a la derecha. La ofrenda a Hashem, o el que iba a ser para ofrecido a Hashem, era a la derecha. Después de la muerte de Yeshua, ya se cambió. Ya no se sabía. Y acordemos que son dos cabritos exactamente iguales. Así como tú vas a ver un Mesías y un falso Mesías. Exactamente iguales. Trigo y la cizaña son cosas iguales, pero diferente en esencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la diferencia de derecha e izquierda? Lo puedes ver en el mundo. Mira, el judío tiene una forma de levantarse. Desde que se levanta, tienen para lavarse las manos. Antes de agarrar cualquier cosa, sí. Se bajan con la pierna derecha, nunca con la izquierda. De la cama se bajan con la pierna derecha. Se lavan las manos. Y al lavarse las manos, siempre tiene que la izquierda lavar a la derecha. ¿Sí? Tres, no, una vez, ¿sí? ¿Ves? Son ritos que no son bíblicos, si usted quiere, pero si ese rito le ayuda a entender algo, usted va a entender por qué este mundo está como está. Ahí lo que ellos hacen es de que la izquierda sirva a la derecha, nunca la derecha a la izquierda. Mashiach está a la derecha del Padre. A Mashiach se le va a servir, nunca Mashiach servir a nosotros. Nosotros servimos a Él, ¿sí?
derecha e izquierda. En el mundo tú puedes ver la derecha y la izquierda en el gobierno. Si la izquierda gobierna, sobre la derecha es un caos. Si la derecha gobierna, la izquierda debe funcionar. Yo sé que ustedes es un rito, pero ellos lo recuerdan cada mañana, cada mañana. ¿Sí? Diestra y siniestra. Entonces, uno puede entender, y el judío desde la mañana entiende eso. ¿Por qué? Hay una frase en español. Cuando te va mal el día, me levanté con el pie izquierdo. ¿De dónde creo que viene eso? El judío siempre se levanta con el pie derecho. De ahí viene. Él tiene que poner el pie derecho primero y luego el izquierdo. Y levantarse con el pie derecho por su forma de ser, porque crean que eran diferentes. ¿Sí? Pero tiene sentido eso. Son rituales que tienen. Usted dice, son ritos, está bien. Si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, está bien. Eso no es trascendente. Pero cuando tienes un rito y ese rito te ayuda a entender cómo funciona el mundo, por eso todos esos ritos que tienen, si los empiezas a analizar, es didáctico, es por un propósito para que tú recuerdes que cada día la derecha, Mashiach, es el que debes de gobernar en tu día. La derecha de Hashem. Tú sirves a Mashiach, no Mashiach te sirve a ti, porque queremos que Mashiach haga todo. Ah, él ya murió por mis pecados y yo no hago nada. Wow, qué fácil, ahora que la derecha me sirva a mí. No, tú tienes que servir a la derecha. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Oiga, déjame- ok, vamos a ver ya nada más esto del Bamidbar 4:1-3. Dice, habló Adonai a Moshe y Aarón diciendo, toma en cuenta los hijos de Coat entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, y de edad de 30 años hasta 50, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Cuántos años servían? 20 años. ¿20 qué dijimos que era? Keter, corona. ¿Qué usaba? Santidad a Hashem, apartados a Hashem, ¿verdad? Guardando los mandamientos de Hashem. ¿Cuál era la función de los levitas? Cubrir la ira de Hashem y aparte instruir al pueblo. ¿De qué lo instruían? La palabra. Ellos son los que daban la Torah al pueblo. Ellos son los que leían la Torah al pueblo. Ellos eran los cantores, los que hablaban de la Torah al pueblo. Entonces, lo importante son, ellos iniciaron a los 30 años, 30 años y hasta los 50. 20 años servían. Iban enfrente. Ahora, ¿se acuerdan del almendro? Cuando Korah quiso algo el almendro, la vara de almendro, la vara de Aarón, que estaba reverdeciendo. Hashem ahí escogió quién iba a servir. Todos pusieron la vara, todos pusieron el nombre. La vara de ellos no se llamaba Leví, la vara de ellos se llamaba Aarón, ¿sí? Y era una vara de almendro. Ahora, si vamos a la vida, al mundo regular, ¿qué es un almendro? Un almendro, pues es algo que te da almendras. El almendro tiene una vida útil de 60 a 80 años. 60 a 80 años. Dice, pero con una etapa productiva de 25 a 50 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? 25 años de buen fruto. Pero un levita no encontraba sin haber ido a la universidad de levita. Ellos lo preparaban 5 años antes para entrar en función a los 30. Desde los 25, él empezaba su preparación. No entraban así como que, no tengas preparación, entras tú. No, llevaban un proceso. Entonces, 25 años
es lo que da la vida, el árbol de almendro. 25 años es lo que un levita está en función. Ahora tenemos un pasaje que dice que la vida del hombre son 70 y hasta los más robustos 80. Ahora está interesante, digo, cómo el almendro también te enseña un poquito de quiénes eran, quiénes son los levitas. Si tú vendes almendras, tú sabes que ese almendro llega un tiempo de que no va a producir. Tiene 25 años para producir lo máximo. Después puede estar el almendro, pero no te va a dar suficiente como para producir. Se tiene que estar renovando. Las personas que venden almendras tienen que estar renovando los árboles, plantando nuevos para cuando terminan unos empieza el ciclo de otros. En el templo era igual. Tenías que estar renovando a los levitas. Su preparación. Y a los 30 puede entrar ya en función al templo. De ahí 20 nada más. A los 50 terminaba. Prácticamente 25 años funcionaba como levita. 5 de preparación y 20 en función. A los 30 empieza. De los 25 a los 30, la escuela. Veamos cómo es la escuela, ¿no? De los 30 a los 50. Así como viene aquí. De los, a la edad de los 30 años, arriba hasta los 50. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerda de la vara de almendro? Que dice que floreó, dio fruto. ¿Y qué era la otra? Reverdeció. Reverdeció, dio fruto y floreó. Bueno, floreó y dio fruto, porque no tenía que hacer eso. Entonces, en la vara de almendro, de noviembre a enero, tú ves el almendro y está todo seco. Tú dices, ya se murió. No tiene ni una sola hoja, pero el invierno hace que produzca almendras. Mientras más frío esté el invierno, mientras él esté en un invierno fuerte, él va a producir buenas almendras. Si tiene un invierno cálido, no va a ser buena almendra. Prácticamente él tiene que estar sin agua y frío. Y eso indica que va a haber una buena producción de almendras. ¿Sí? Entonces, son los primeros en florecer. De toda la vegetación, es el primero en aventar flores. Tú te puedes dar cuenta que la primavera se acerca porque avienta flores. Tú te puedes dar cuenta que Mashiach viene porque vas a ver levitas preparándose. Porque son los que tienen que estar listos para cuando Mashiach venga en la nube, porque es tiempo de el templo. Hay que formar el templo, de armarlo. Y ellos son los encargados. Nadie más de las tribus son encargados, solo los levitas. Entonces, el almendro es el primero en florecer. Busque por todos lados, ahí lo saqué yo de esa página de Bioterra, y te habla mucho del almendro. Florece de febrero a marzo y maduran en abril a julio, ¿sí? Ya tienen la almendra, pero la almendra está verde, tú no te la puedes comer así. De hecho, si la muerdes sale como cosa blanca de dentro. ¿Qué necesita esa almendra para secarse? ¿Y qué necesita? Sol y un verano. Aquí inicia el verano. Abril, julio, ya está el fruto, pero necesita secarse. Entonces te vas dando cuenta que en Pesaj, ellos te avisan cuando va a llegar Pesaj. El fruto se da en Shavuot. Y la recolección en Sukkot, ya cuando está lista para consumir. El almendro te enseña quiénes son los encargados de toda la función del templo, de todas las fiestas. Todos los levitas tenían, cada fiesta no era que un solo levita había, todos los levitas entraban en función, todos. Los demás días tenían roles, pero en las fiestas todos estaban en función. Y luego ya viene lo que es el procesado de la almendra y otra vez entran en un tiempo de letargo.
de invierno. Pues es de que cuando la venida de Mashiach que no sea en Shabbat ni en invierno. Realmente no va a ser en invierno. Pero si tú estás en invierno, así es. Yo creo que vamos a dejarle ahí. No, ya. Este, ahorita le seguimos, dígame. Ujú. Un almendro. Y tú ves, floreció, dio fruto, hizo toda la función de una vara de todo el ciclo de las fiestas en esa misma noche, en esa noche. O sea, todo el ciclo de lo que hace un año lo hizo en una sola noche. Cuando se pusieron la vara, que Koraj quería usurpar la posición y que dijo Hashem, pongan las varas de cada uno. Y la vara de Aarón hizo todo este ciclo en una sola noche. Ujú. Dio renuevos, floreció y dio fruto. Ok. ¿Preguntas? ¿No? Mucho, mucho para estudiar. Eso nomás es la, si no conocen lo de por qué viene Abodá, Bet Abodá, casa de servicio, el nombre viene de este pasaje. En el libro número 4, capítulo número 4, versículo número 4, habla oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión del lugar santísimo será este. Oficio es la palabra abodá, ¿sí? Abad es trabajar, puedes conjugar el verbo abad, pero abodá es un trabajo Hashem, un oficio. Beda abodá es una casa de servicio Hashem. No es casa de trabajo, sino una casa de servicio o un oficio que tenemos. Ujú. Por eso creemos que el templo va a volver. Podemos conectar el Nuevo Testamento cuando viene Mashiach en la nube. Tiene servicio, tiene una forma de servicio, tiene una forma de que es tiempo de levantar el servicio a Hashem.